Buenas tardes a todos. Aquí estamos en otro programa de actualidad notarial, como todos los miércoles de 5 a 6. Hoy también, bueno, con temas nutridos y variados que hacen al quehacer cotidiano del escribano y de estas necesidades de la gente en la comunidad, ¿no? Enterarse un poco qué es lo que pasa en una escribanía, en una notaría, como se dice en otros países, y cuáles son las tareas involucradas y las preocupaciones de parte de los escribanos para con la comunidad, porque bueno, somos factores de aplicación inmediata del derecho, sale una ley en nuestra escribanía, es donde empezamos a ponerla en práctica de inmediato, así que hoy vamos a hablar con el presidente de la Academia Notarial de Costa Rica, el escribano Herman Mora, que va a estar con nosotros hablando directamente por Skype. Es un querido amigo, Herman, que también tiene una mirada muy de vanguardia y de actualidad con todo lo que pasa en el ámbito notarial. Así que bueno, acá en producción ya me confirman que tenemos la comunicación, así que ya vamos a estar hablando con él. Bueno, seguramente, bueno, ahora lo van a tener por Skype, aquí estamos en comunicación. Hola Herman, buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, un placer, gusto, un honor verlas, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Siempre es una gran emoción. Muchísimas gracias por la posibilidad y a sus órdenes. No, por favor, hermano, al contrario, es un placer justamente hablar contigo, que estás muy involucrado en toda la actualidad del notariado, no solamente de Costa Rica, sino con lo que sucede en toda Latinoamérica, ya que bueno, sabemos que estás dando cursos también en Perú, en Bolivia, estás haciendo capacitaciones en diferentes países de Latinoamérica que involucran justamente una temática que, bueno, que es una preocupación y a la vez muchas veces suena un contrasentido, ¿no? Cuando hablamos de las SAS, como hablábamos la semana pasada con Mario Romero de Perú, donde está esta dicotomía entre el control del lavado de activos y a su vez la SAS con una manera lo más plana posible y que parece allanar todos los obstáculos para el lavado de dinero. O sea, es un poco esto y por eso, como la semana pasada hablamos con Mario, ahora queríamos hablar contigo, que te estás especializando mucho en el tema justamente del lavado de activos, cómo funciona esta cuestión, ¿no? Respecto del ámbito notarial y de todas las obligaciones que el notariado, o por lo menos de esta actividad de información que hace frente al Estado, ¿no? Como un agente de retención de algunos impuestos y de información de otros, como en el caso de la UIF. Efectivamente es así. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Sí, este año ha sido un poco intenso porque he tenido una actividad internacional pues ardua, fuerte. Y la realidad es que a veces creemos que el mundo cambió y no nos pide permiso. Nuestros países latinoamericanos podríamos tener y pensar que tenemos un devenir como sencillo, si se quiere un poco rural. Decíamos que lo complicado estaba en otros lados. Bueno, ahora la complicación llegó a nuestros fundos. Y ocurre que, por ejemplo, en Costa Rica estamos prácticamente inaugurando una serie de normativas que tienden a ser, como digo, tema global. Es aquella tendencia tributaria muy agobiante. Como digo, nosotros tenemos impuestos como si fuéramos un país europeo, pero no somos un país europeo. Y además Bueno, de eso ojo que tenemos ahora esta... con el convenio Mercosur, Comunidad Comunidad Económica Europea. Europea, vamos a ver lo que pasa, porque viste cómo es. Sos europeo para las obligaciones, pero no para los derechos. Pero bueno, veremos. Así es, efectivamente, o sea, nos generan fuertes agobios, pero la realidad es que no tenemos esos beneficios y probablemente se deba a malas administraciones financieras del Estado. Ahora, hay también tema global, tendencia global, como por ejemplo, nuevamente está ocurriendo en Panamá, y es los famosos Panama Papers, es decir, la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y la GAFILAT, la que tiene que ver mucho con nuestros países, y también ustedes tienen su sección allá. Luego de la reunión de 1989 del G7, G8, ahí van cambiando, a veces son 7, a veces son 8. No implica un error en los números, sino que en algunas ocasiones se involucra a Rusia, en algunas ocasiones no. Han marcado estos países que reúnen el 60% de la riqueza del mundo, han marcado una tendencia absolutamente agobiante y, como digo, por ahí van las cosas. Si lo vemos desde el punto de vista casi filosófico, ético, es muy complaciente que esto suceda porque lo que básicamente quiere decir es que fondos, patrimonios o recursos que provienen de una actividad ilícita no pueden caber dentro de una corriente económica lícita, regular o normal. Esto quiere decir que vamos a tener que para que estos patrimonios puedan ingresar
hacer una forma, un subterfugio ilegal, ilícito, lo que antes entendía que era el encubrimiento. Hoy por hoy tenemos tipos penales que cambian mucho, o cambian poco más bien, de una legislación a otra, tiene una tendencia muy parecida. Tal vez lo que cambia es el nivel de, digamos, la evolución. Estuviste conversando con Mario, que es un buen amigo, Mario Romero, y si Dios quiere, dentro de 24 horas tal vez tenga la suerte de verlo porque mañana temprano me voy para Lima a un evento del cual vamos a hablar de este tipo de temas. Bueno, precisamente se trata del proyecto de vida de la persona humana. Y dentro de estos está lo que es la legitimación de capitales. Son fondos, como digo, que provienen de una actividad ilícita, en algunos países taxativamente regulada, como por ejemplo en Bolivia o México, donde se dice que los fondos, los recursos, el patrimonio, los dineros que provienen de secuestro extorsivo, sicariato, narcotráfico, etcétera, no pueden tener cabida dentro de una corriente financiera lícita. En el caso de Costa Rica, son todos aquellos recursos que provienen de lo que sería una actividad ilícita cuya pena de cárcel sea de 4 años o más. Entonces, en general, todos los fondos. Nosotros nos damos cuenta que esta tendencia tributaria que hoy por hoy nos agobia tanto a los costarricenses y tenemos una situación que se ha visto muy poco en la historia de este país con ese tipo de apoyamiento económico que tenemos, se está hermanando con lo que es la legitimación de capitales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una exigencia tanto a nivel tributario como también a nivel de legitimación de capitales para poder verificar la claridad precisamente de estos recursos. Y entonces tenemos prácticamente la desaparición como la conocíamos de la sociedad anónima, porque a partir del 1 de febrero de este año vamos a tener que declarar la composición accionaria de las sociedades. O sea, hasta ahora eran al portador las acciones, o sea, no existía la nominatividad de las tenencias accionarias. No, sí existían, las acciones eran nominativas efectivamente, pero el registro era privado, no público, seguía siendo absolutamente privado, era un documento privado. Hoy por hoy, decía yo que eso desde la época de Lorenzo de Medici, donde no se querían las familias del Renacimiento florentinas, no querían tener o que se verificara la transparencia de sus fortunas, entonces se creó una sociedad que precisamente era anónima porque no se conocía de dónde venían esos fondos ni cómo se componía el capital accionario. Hoy por hoy, el Banco Central, también lo que significaría una iniciativa tripartita, va a tener lo que es tributación directa, lo que es Banco Central y lo que es la UIF, la Unidad de Información Financiera, Investigación Financiera, que depende del Instituto sobre las Drogas, va a tener la posibilidad de recaudar en el Banco Central toda la información, todo ese acervo, toda esa base de datos de la composición accionaria para que el Estado, dentro de unas estructuras, digámoslo así, de rigurosa confidencialidad, algunos dudan de eso, no, yo sí creo que va a ser confiable la información, puedan tener manejo para que tributariamente puedan determinar quién es el beneficiario final, porque realmente lo que interesan estas normativas es verificar a quién hay que cobrarle o quién es la persona encargada de haber hecho este tipo de movimientos. El beneficiario final, desde el punto de vista nominal, es un porcentual de acciones que le pertenecen a un individuo que cambia, digamos, la Unión Europea es el 25% de acuerdo a la directiva del 2006. Para nosotros puede ser el 20 o el 15%, quién es el titular de esas acciones y que pueda determinar precisamente si este beneficiario final tiene ese tipo de control, incidencia. En materia penal, el beneficiario final es aquel que, aunque no aparezca en la sociedad, es el que efectivamente tiene el control de esta. Claro, bien. Digamos, aquí en Argentina también tenemos normativa parecida, o sea que a nivel internacional todo está tendiendo un poco a esta unificación de normativas de la GAFI, como vos bien mencionabas. Lo cierto es que de todas formas, bueno, aquí también justamente hoy vamos a estar hablando con una experta que es Victoria Masri, que es especialista en temas societarios justamente y que preside el Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, donde se va a presentar en los próximos días un proyecto que está tratando de armonizar la cuestión vinculada a la Ley General de Sociedades. Bueno, a raíz de estas reformas que se van viendo en forma periódica con la incorporación de las SAS,
con el funcionamiento de las antiguas SRL, las SA, las sociedades que quedaron fuera de cualquiera de los tipos establecidos a raíz de una reforma que tuvimos en el año 2015 en Argentina, pero entiendo que todo está tendiendo a esto mismo que vos planteás. Ahora, por otro lado, ¿vos creés que políticamente todas estas situaciones de los Panama Papers y demás van a encontrar un reflejo real de este beneficiario final? Porque aquí en Argentina, digamos, hay una normativa también un poco involucrada de la GAFI que tiende, si ahora seguramente me corregirá Victoria, a tratar de impedir inclusive la figura del testaferro, o sea, que haya una persona que sea la interpósita como antes, donde uno tenía, claro, donde uno tenía, bueno, un contradocumento, en fin, toda esa serie de cosas. ¿Cómo está funcionando eso en el, digamos, en el escenario internacional, en Costa Rica, y si realmente vos ves que esta figura del testaferro va a ser desterrada? Ok, hay dos tendencias muy marcadas. En América Latina, que es lo que nos interesa, hay países que, si se quieren, agobiantemente llevan un poco la delantera. Un país como México, inclusive Brasil y Argentina, la misma Costa Rica, que aunque es una economía muy pequeña, tenemos un nivel de agobio muy fuerte, de presión muy fuerte, porque Costa Rica ha tenido una marcada inversión extranjera, al igual que también en Panamá. O sea, es un país que fue eso, especialmente en las zonas costeras, muy apetecido por los extranjeros. Entonces, aquí ocurrió algo muy curioso, y es que, por ejemplo, teníamos que en la zona marítimo terrestre, lo que se da, las zonas costeras, lo que se da es una concesión. Y para que se dé esa concesión tiene que ser de nacionales. Entonces existían, y yo diría que existían porque ahora la gente creo que se está queriendo ir en desbandada, testaferros nacionales, siendo que probablemente la sociedad realmente le pertenecía a un extranjero, pero parecían nominalmente costarricenses. Cosas parecidas han ocurrido en México, en la misma Panamá y demás. Existió la tendencia, por ejemplo, en atención a un evento que pudimos realizar en Panamá, me percaté cuando un policía panameño decía, bueno, es que aquí usted llega, toca la puerta de un hotel, en una habitación X, entrega un dinero, le dan unos libros, le dan unas acciones, etcétera, y ya se hizo la composición de una sociedad anónima. Entonces, nos vamos a dar cuenta que es una forma exacerbadamente desprendida de poder realizar una transacción de este tipo, es decir, seguridad cero coma nada. Ahora, vamos a ver si estamos en el mundo de la estructura represiva o preventiva. Yo creo que en ambos, especialmente la preventiva. Lo que está, la política de la GAFI, a mi modo de ver las cosas, a mi modo de entenderlas, es empezar a cerrar todas estas, el nivel de canales, portillos y demás, donde muchas personas se prestan para este tipo de actividades, a nivel de que se puede tener conocimiento del hecho, se debe tener dolo o desprovisto de él. Aquí ocurrió mucho lo que se llama el pitufeo, donde curiosamente a estudiantes, inclusive amas de casa, se les da dinero mensual o semanalmente para que lo puedan introducir dentro de la corriente financiera del país, y a lo mejor estas personas ni siquiera saben de eso. Un análisis importante adicional a esto es la figura del secreto profesional, que yo creo que es lo que tal vez más me llama la atención, y es que, resumiéndolo muy resumidamente, por tanto jurisprudencia argentina, doctrina argentina como española, inclusive costarricense, tenemos que el abogado tiene esa condición de poder guardar secreto, pero el notario tiene la obligación de denunciar. Los dos profesionales en derecho, pero uno tiene que denunciar y el otro tiene que guardar secreto profesional, porque por otro lado se caería una de las estructuras de la civilización, que es el debido proceso, cuando tenemos un abogado en el ejercicio de una defensa, de lo que hace es empezar a pasar información al Ministerio Público, otros aspectos. Ahora, lo que ha dicho la doctrina, especialmente española, es que si bien es cierto, el abogado está en el deber de guardar secreto profesional, no se puede permitir que este sea el que organice la delincuencia, digámoslo así, o sea, que conozca muy bien. Y entonces aquí ya tenemos jurisprudencia donde un abogado fue condenado porque, lejos de prestar el servicio del ejercicio de una legítima defensa, lo que hacía era distribuir los dineros. Ay, parece que se ha cortado, sí. Se colgó la llamada. Debe estar volviendo. Si hoy estamos con un día especial de fallas en las comunicaciones internacionales, con Facebook, con WhatsApp, y sobre ese tema vamos a hablar al final del programa, porque como estamos rindiendo este culto
este culto exacerbado a la tecnología, bueno, ahí nos está mostrando un poco la tecnología, el nivel de alta vulnerabilidad, ¿no? La semana pasada hablábamos de el corte del sistema energético, el famoso apagón, donde fue un apagón 100% efectivo, así que bueno, aquí también está mostrando cuán vulnerables somos aún cuando dependemos de unos servidores que supuestamente están casi desde la estratosfera, más o menos, pero estamos nuevamente en el aire, seguramente ya estaremos retomando la conversación con Herman, ya lo tenemos aquí nuevamente. Bueno, aquí te estamos escuchando de nuevo, Herman. Sí, viste que la tecnología nos hace sus jugarretas también. Ahí te das cuenta que todo es bastante más vulnerable de lo que aparenta o de por lo menos de cómo se vende. Por supuesto, no es cierto. Además hay algo muy curioso, suena como siniestro, pero me llama la atención porque en Costa Rica hemos tenido un día especialmente virulento con el tema de las redes. O sea, todo está como en el suelo, se ha caído, no ocurre con frecuencia. Y por otro lado, yo siempre comento cuando hace algunos años di unas charlas en diferentes países en muy pocos días, casi que en una misma gira, y siempre decíamos, eso solo ocurre en mi país, y eso lo vi en 4 países. Entonces, lo que pasa en un lado nos puede pasar en otro lado, no creamos que somos tan privilegiados. Yo a veces veo cierto paralelismo entre Costa Rica y Argentina, porque cuando tiene una crisis, por alguna razón que no se explica, como que también a nosotros nos rebota un poco. Pero volviendo al punto, sí, ese es más o menos el escenario que tenemos. O sea, la realidad que tenemos es, por ejemplo, que se avecina que Panamá vuelve a ser un país opaco, y ahora no se llaman negros ni grises, sino países opacos, claro, políticamente correcto. Claro, sí, y entonces implica una especie casi, digamos, de boicot lícito a todo el comercio internacional, porque si a una empresa le cierran las cuentas de un banco, la desaparecen prácticamente. Claro. Claro, sí. Es como transformarla en un sujeto que no tiene una existencia en el mercado, porque si no puede tener una cuenta de banco, no puede hacer transacciones, no puede hacer absolutamente nada. Desde ya que no. Y el tema está en esta cuestión que vos bien planteabas sobre que el escribano, siendo agente de información, tiene la obligación de denunciar, digamos, las operaciones, los reportes de operaciones sospechosas, pero te digo que en diálogos hace unos días con personas que están vinculadas a los nuevos bancos digitales y de las transacciones digitales que se hacen a través del celular, ellos también van a ser agentes de información respecto de las ROS con la UIFI, con la GAFI. Ahora, bueno, ojalá que hagan algo, ¿no? Con toda esa información, porque aquí en Argentina hemos tenido sonados casos de corrupción donde finalmente la UIF tenía las cosas, parece que en algunos cajones medio trabados que no se podían abrir, no sé qué había pasado ahí. Así que, bueno, ojalá todo este acervo informativo y estos sistemas que nosotros como agentes de información estamos generando, realmente llegue a buen puerto y cumpla su finalidad, y que no sea para la casa de los pequeños, de los ladrones digamos, de bicicleta, para decirlo de alguna forma, y que los que vienen en autos super sport, esos no tienen problemas, ¿no? Que tal vez esa no sea nuestra experiencia. Como dicen en algún país por ahí, dicen aquí todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Claro, La realidad del caso, la realidad del caso es que sí hay una tendencia que se ve mucho, por ejemplo, en el hecho de empezar a estrangular mucho. O sea, todos. Ay, se está escuchando mal otra vez. Sí. O sea, es que la corrupción es la nueva modalidad. Creo que se volvió a perder. Sí, ahí está. Ahí se volvió a caer la imagen, ¿me escucha? Ahí ahora sí. Ok. La tendencia es tratar de estrangular especialmente lo que ha sido tan agobiante y manifiestamente permisible en nuestras sociedades, que es la corrupción. No quiero despedirme, y si tienen alguna pregunta estoy a las órdenes, pero no quiero despedirme sin invitarlos a esta actividad tan grande que es de Derecho Notarial y Ramas Afines, que se va a celebrar mañana y pasado mañana, 7 y 8, en el Hotel Country Club de Lima, donde vamos a estar perfecto. Ahí, buenos amigos ahí.
Bueno, entonces después llevando. tienes que mandarnos el link y te haremos alguna comunicación en directo para que nos cuentes cómo va siendo todo, cómo se está Vamos a desarrollando. tratar de comunicarnos con notarios latinos y con esta gesta que yo no me canso de aplaudir, de resultarme impresionante y que tal vez uno o vos no te das cuenta que cada día resulta más relevante y más amigable para los notarios de América Latina. Yo te felicito y me permito saludar a las compañeras que tienes al alrededor. Hola, mucho Lamentablemente no las gusto. conozco, pero Sí. Hola, va a gracias. ser un gran gusto. Hola. Gusto. Y te felicito de nuevo por esta iniciativa, porque yo sé lo que cuesta hacer estas cosas y vos estás volando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, realmente sos muy generoso, Herman, con tus conceptos y bueno, ha sido un gusto también tenerte por la oficina nuestra de notarios, en persona, en algún momento de visita, así que bueno, desde ya muy agradecidos con tu generosidad también por contarle a todo el notariado un poco de esto que es la actualidad, de lo que va a ser cada día más presente. Así que bueno, muchos éxitos mañana en el certamen y que vaya mucha gente y por supuesto, por favor, no se lo pierdan. Ya organizaremos cosas online con Herman seguramente, así que van a poder encontrar todas estas herramientas para poder tenerlas más aceitadas en la cotidianeidad notarial. Bueno, Herman, un fuerte abrazo y muchísimas Muchísimas gracias. gracias, chicas. Un placer. Chao. Un abrazo grande. Nos Muchas vemos. gracias. Suerte mañana. Suerte. Hasta luego. Bueno, y aquí entonces pasamos al temario del piso con una invitada especial hoy, Vicky Marri, que bueno, que estamos con mucha movida, con reformas, con cambios en proceso, con el resultado después de 1 año y medio de las SAS en el mercado, digamos, de una serie de realidades que se han suscitado. Sí, la SAS irrumpió en el mercado cuando nadie se lo pensaba y demolió prácticamente un montón de mitos en el derecho societario. Hoy el mercado la está aceptando, aunque contradiga muchas veces principios de la ley de sociedades, la ley general de sociedades actual. Claro. Pero bueno. Sí, sí, digamos, es una tendencia en el mundo. A veces yo un poco escuchaba hablar a Herman y sobre estas cuestiones de la GAFI, el lavado y demás, pero también uno ve en Estados Unidos que, digamos, existen un montón de estados donde hay sociedades que se hacen en 15 minutos. Vicky, cuando en el 2008 vino una doctora colombiana a hablar respecto de las SAS, dijimos nosotros, acá esto no va a pasar nunca. No vamos a poder tener nunca una SAS como esta. Cuando nos mandaron un proyecto al instituto, dijimos, es un proyecto más. Y yo digo, estudiémoslo porque tal vez va a salir. Claro. Y de repente, de un día para otro salió. Así Claro. que cuando uno menos piensa, Ya estos está. proyectos ya están. Claro, no, claro, claro. No, lo que pasa es que, bueno, los que tenemos algunos años más allá de que yo aparento muchos menos de los que tengo, igual que vos, hemos vivido la experiencia de los 90, hemos vivido también las sociedades que eran la anónima, la SACIFI, la famosa Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria, o sea, hacía todo con un capital ínfimo como lo que hoy tienen las SAS, digamos, era un formato adecuado a la ley que tuvimos siempre con el viejo Código de Comercio y la ley de sociedades, pero digamos reunía una serie de laxitudes que después, bueno, se fueron acotando con el tiempo y que, bueno, hoy tienen como resultado una SAS que tiene objeto y que puede servir para 5 negocios concomitantes, inclusive si fuera el caso. Bueno, fue modificándose porque no solamente el derecho societario, tenemos la GAFI, tenemos la UIF, tenemos un montón de institutos mundiales que hacen que el derecho societario también haya variado. Entonces, también las necesidades mundiales generan que el derecho vaya acompañando esas modificaciones. La dinámica de los negocios Totalmente. lleva a cambiar, a ir moldeando, ¿no? Cómo irrumpió justamente lo que decías, irrumpió la Ley General de Sociedades, como que le sentó como un piso en un principio, ¿no? A entender como, bueno. Es que en un principio, cuando nosotros teníamos las acciones al portador, nunca íbamos a pensar que iban a quedar totalmente derogadas y íbamos a necesitar solamente acciones nominativas no endosables y escriturales al solo efecto de determinar con quién estás contratando, quién es el titular, como dijo hace un ratito, para poder determinar quién es el titular accionario con su participación dentro de la sociedad. Y bueno, Sí. las necesidades generaron esto, ¿no?
Sí, sin duda, bueno, esto y también, bueno, institutos como el tema de la responsabilidad penal societaria, o sea, novedades que se van introduciendo, algunas de ellas, bueno, en lo personal uno podrá estar más o menos de acuerdo porque en definitiva cada instituto tiene su pro y tiene su contra. A veces yo en lo personal, y esto es una opinión plenamente individual mía, siento que a veces hay como cierta hipocresía, ¿no? Porque por un lado se plantean, como bien decíamos, esta cuestión de lavado de activos y después por otro lado se habla de la responsabilidad penal societaria. Y yo digo, ¿qué manera más fácil de licuar la responsabilidad penal de los socios creando una responsabilidad penal societaria? Realmente parece como casi... Lo que pasa es que se va modificando en qué sentido. Antes, ¿quién iba a pensar que una persona jurídica iba a ser responsable de un delito penal? Pero en realidad las consecuencias que esa persona jurídica genera hace que no solamente las personas que intervienen dentro de los órganos de ese derecho puedan llegar a llevar a cabo esos delitos, sino que esas consecuencias fueron beneficiosas para esa persona jurídica, con lo cual la persona jurídica debe responder. Claro. Eso es lo que genera la responsabilidad objetiva de la responsabilidad penal empresaria, ¿no? No, eso sí, eso sin duda. Lo que pasa en general siempre la punición estaba vinculada a los directores o a las personas responsables y no en sí a la digamos, a la sociedad o a la entidad que en cierta medida tiene como un rango de abstracción, porque es una responsabilidad penal que en algún punto deviene en abstracto, porque ¿cuál es la sanción directa penal contra una sociedad? Digamos, si eso no se ejecuta vinculado a una persona puntualmente o a una afectación directa de ese patrimonio, ¿no? Porque si no, no tendría como un sentido. Por eso, bueno... Tiene justamente sentido. Sí, si no tendría ninguna razón. Pero bueno, contanos, Victoria, en el Instituto de Derecho Comercial del colegio se hacen muchos trabajos de investigación. Trabajamos muchísimo, no solamente con trabajos de las novedades, por ejemplo, de todos los proyectos de ley, trabajos doctrinarios, sino también generamos mucho debate respecto de consultas, respecto de temas que pueden llegar a ser novedosos, y no solamente de derecho societario, sino también muchas veces de derecho concursal o de actos que pueden llegar a tener cierta connotación empresarial. Claro, y bueno, por ejemplo, algún tema que vos hayas sentido últimamente que fue algo que involucró alguna cuestión. No, el año pasado estuvimos muchísimo dando cursos de SAS y de rúbricas de libros, donde el instituto participó arduamente. Tuvimos reuniones respecto de la adquisición unilateral de acciones, que son las cláusulas de dragalón o dagalón, que están previstas para la Comisión Nacional de Valores, o sea, para sociedades abiertas, a ver qué influencia podrían llegar a tener en las cerradas y podíamos incluirlas como cláusulas. Bueno, también el año pasado se trabajó muchísimo con un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, que lo hemos presentado al Consejo, y eventualmente el Consejo todavía no tiene, por supuesto, presentación en el Parlamento, pero lo hemos elevado al Consejo para su presentación. Claro, bueno, es importante porque también ahora en los próximos días justamente vos vas a estar coordinando un evento. Sí, que nuestro va a haber en instituto el día 16 de julio vamos a generar una jornada de debate de la Ley General de Sociedades, que está en el estado parlamentario, en el Senado. Va a realizar la apertura el senador Pinedo, van a venir los autores de la ley y van a presentar ese proyecto. Bien, o sea que bueno, ahí también el notariado puede estar presente como para quien tuvo... Están todos invitados, claro. Pueden inscribirse en la página del colegio. Comienza el 16 a las 9 de la mañana hasta la 1. Bueno, espero que tengamos amplia participación y que demostremos nuestro conocimiento respecto del derecho societario, que es amplio, ¿no?
No, sin duda, porque bueno, creo que hay algunos artículos que en ese proyecto, que por supuesto todavía no es ley, si bien tiene estado parlamentario, podrá tener sus modificaciones y demás. Bueno, creo que el ámbito es idóneo, en alguna medida hubo quien, digamos, tomando como conocimiento del contenido del proyecto, que algunos artículos, digamos, no han caído muy bien dentro del ámbito notarial, porque entendemos que parte de una cuestión de asimilación de el documento y digamos, el documento digital, incluido con la firma digital, asimilándolo a una certificación notarial, cuando bueno, sabemos positivamente que no se tratan de las mismas cosas, pero bueno, en estas nuevas reformas están empezando a aparecer estos conceptos y bueno, creo que el momento es como para plantear, digamos, como para entender un poco el debate. Está muy bien que sea llevado a cabo en el seno del propio colegio, porque en definitiva es el colegio el proyecto genera, tiene varios artículos que hacen a la incumbencia notarial, en lo que habla en libertad de formas, que realmente, y además suprime la obligatoriedad de la escritura pública para las sociedades anónimas. Y creo que también confunde, como confunden muchas leyes respecto de la firma digital, asemejándola con la firma certificada, cuando el Código Civil y Comercial hace una distinción muy clara. El Código Civil y Comercial habla de instrumento público, instrumento privado, y dentro del instrumento privado tenemos el instrumento particular y tenemos el instrumento privado, y después cuando se habla de el instrumento digital genera justamente el tema de la autoría y el tema de la autoría del instrumento y de la autenticidad del instrumento. Imaginémonos simplemente una sociedad constituida en forma privada, sin intervención de un notario, donde las partes nadie califique respecto a al carácter del mandatario. Claro. Nadie califique respecto a la representación del presidente de otra sociedad parte de esa sociedad anónima. O sea, me parece que acá vamos a terminar inscribiendo sociedades que tal vez no es el fin querido por el propio legislador, ¿no? Claro, bueno, justamente un poco lo que recién hablábamos con Herman, es decir, por un lado hablar y la nominatividad y la exacerbación y el socio oculto y bla, 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 y por otro lado sacamos al único, digamos, decimos es prescindible, el único agente que me asegura que la cuestión de forma y sobre todo de fondo esté cubierta, no, porque digamos, de forma en el sentido de la calificación y de la cuestión vinculada a la capacidad, a la al carácter, al discernimiento en la decisión, en fin, a la intervención también de la voluntad de la persona, porque nosotros bien sabemos, sobre todo en la conformación de las AS, que estas sociedades se hacen con firma electrónica, inclusive hoy día, y eso se lo asimila a una firma digital cuando tampoco lo es. Supongamos que en el futuro la empiecen a hacer mejorando el sistema y ya no sea más con firma electrónica y sea con firma digital. Aún con firma digital, tampoco sabemos la persona de la gente si es o no es. Hoy tenemos un sistema a nivel mundial caído de WhatsApp. Los mismos expertos en temas de seguridad digital y demás, y seguridad informática, plantean que el phishing y la sustitución de persona hoy cada día es que la clave corriente. Privada, acordémonos que la firma digital tiene dos claves, clave pública y privada. La clave privada no tenemos modo de determinar que ha sido puesta por una persona que tenía discernimiento, que esa clave privada no ha sido sustituida, que no se la han robado, que esa persona... Casualmente en el derecho informático se plantea el tema de los contratos y vos no sabés si tenés un menor que está adhiriendo a un contrato en donde no tiene esa capacidad y no puede saber, no tiene, obviamente no discierne, no tenés forma de corroborar. Eso es un desafío, por ejemplo, que se plantea dentro del derecho informático, casualmente. Sí. Bueno, sin pensar, por ejemplo, en el caso del apoderado, si tiene facultades suficientes para el otorgamiento del acto. Claro. O sea, solamente hablando de la clave privada, si no fue sustituida, no pensemos nada más quién determina las facultades que tiene el apoderado. Claro. No, porque digamos acá siempre se ve, y esto es un tema que siempre lo hablamos sobre
la cuestión de la intervención notarial y la paradoja de la excelencia. Cuanto mejor desarrolla su tarea, menos es percibida y parece que nadie hizo nada al respecto para que todo funcione. Nuestro colegio ha innovado muchísimo, o sea, este tema de que las nuevas tecnologías le pertenecen a otros que no son notarios, creo que están totalmente equivocados. Nosotros tenemos legalizaciones digitales y probablemente dentro de poco creo que nos vamos a llevar una sorpresa muy grata porque vamos a tener intervención notarial digital muy fuerte. Pero bueno, eso va a ser otro tema. Claro. No, porque digamos, el notariado está para dar respuestas y de hecho no se están aprovechando ni capitalizando en la experiencia fáctica de la casuística que se resuelve en la escribanía. Digamos, no se lo consulta al escribano de cómo funcionan las cosas porque se toman como extrapolarmente los conceptos del notariado anglosajón o del sistema anglosajón, no notariado porque allí no hay notariado, pero digamos del sistema legal anglosajón y se lo extrapola aquí sin establecer todos los otros mecanismos, entre comillas, de seguridad reparatoria que tienen esos sistemas legales. Y nosotros no tenemos seguridad reparatoria, tenemos seguridad preventiva. Nosotros no somos habitués a los seguros ni de título, ni seguro de resarcimiento por incumplimiento contractual. Acá esas cosas no funcionan, pero acá al revés. El escribano está capacitado. Claro. De hecho, el 1 de agosto, cuando comenzó el Código Civil y Comercial, el 1 de agosto ya lo aplicábamos. Claro. O sea, teníamos que saberlo sí o sí, porque teníamos que suscribir escrituras autorizar escrituras donde teníamos que saber el código. Entonces, la capacitación es permanente. Sí, no, y además el alto nivel de prevención, porque por eso te digo, cuanto mejor es llevada a cabo la tarea, menos se percibe, porque claro, como no genera conflicto, no hay un alto índice de litigiosidad derivada de las cuestiones contractuales, porque lamentablemente, un poco lo debatíamos en otro programa, más allá que no era justo el tema de el tema de la reforma del Código 2015, que partió en un montón de aspectos vinculados a donaciones y a otra serie de figuras, partiendo de una casuística que a lo mejor es muy baja en cuanto al índice de litigiosidad. Y entonces, digamos, legislaron con basándose en una pequeña proporción del resultado de aplicación de un contrato para la generalidad que no estaba afectado por esa anomalía, digamos. Y afectaron el mercado de las donaciones. Exactamente. Y el mercado inmobiliario. Es como que uno empieza, y bueno, creo que por eso es muy importante este evento que vas a coordinar, Victoria, porque este proyecto creo que va a generar cierto entusiasmo para algunos, para otros por supuesto que no. Justamente como está en debate, tenemos la posibilidad de poder generar propuestas y poder ser escuchados en distintos ámbitos para capitalizar aquellas cosas que son positivas y tratar de modificar aquellas que no lo son. Seguro, hacerlo escuchar. Me parece que es muy buena la iniciativa de hacer este evento en el colegio, justamente con la presencia de quienes de los autores, los autores de la ley, del proyecto, ¿no? Sin duda, y también para que de parte de los senadores, digamos, sea escuchada esta cuestión, amén de que con el Ministerio de Justicia también se puedan establecer otro tipo de vínculos para generar respuestas que la sociedad necesita y que sea el propio escribano en cada notaría desperdigada por todo el país quien pueda dar esa respuesta como una boca de expendio en cada barrio, porque en definitiva esa estructura ya está, no es que hay que generarla, ya existe y existe aún a priori de los políticos de turno que van cambiando, pero nosotros seguimos estando igual, o sea, no en esa seguridad jurídica preventiva no cambia. Y dando la confianza que la sociedad necesita. Porque la sociedad recurre a nosotros por la confianza. Claro, no, desde ya. Por eso, bueno, creo que es muy importante, inclusive la tarea con las pymes, la cuestión vinculada al asesoramiento. Ahí te quería hacer una consulta, perdón, ¿no? Sí. Pero picheando un poco, ¿no? Porque ¿cuáles serían Laura como la voz de la calle? Claro. ¿Cuáles serían los beneficios, ¿no? Para alguien que quiere constituirse en sociedad con otro, un emprendedor, alguien que tiene, no sé, su taller y que quiere asociarse con otro. A ver, si tuviéramos que venderla un poco, hablando lisa y llanamente, ¿qué aspectos tendría positivos beneficiarían y qué aspectos no
este proyecto, ¿no? El proyecto nuevo, el proyecto de ley. Mira, en principio genera la posibilidad de constituir sociedades unipersonales a todos los tipos societarios, salvo aquellos tipos que requieren, obviamente, dualidad de socios. Por ejemplo, la comandita por acciones, capital industria, que obviamente requieren dos tipos de socios. Pero ya no tenemos, como era antes, que solamente se admitía para las sociedades anónimas unipersonales o las SAS, sino que también podríamos incluir a los otros tipos societarios. Esto yo creo que es bastante interesante, la posibilidad de poder incluir una SRL unipersonal, sobre todo para las pymes. Otro tema importante es la creación de una página web societaria que el directorio va a pedir autorización al EGJ o al organismo de Contralor, y esa página web va a ser la que permita tener conocimiento y comunicación entre los socios, va a ser de acceso libre para los terceros y va a permitir justamente poder ingresar y ver, como decía él, cuáles son quiénes son los que integran y cómo las modificaciones que esta ley, que esta sociedad vaya teniendo. Otro tema, por ejemplo, respecto de la SRL, ya suprimen el hecho de que la cantidad máxima de 50 socios, también el tipo de cuotas. Nosotros vamos, respecto de que antes era 10 pesos valor, sí, la sociedad va a poder elegirla. Y un tema que también es muy importante es un tema de el libro. Van a tener que llevar un libro de registro de cuotas, porque ya las sesiones de cuotas no se inscribirían más en el registro público, sino que se inscribirían en ese libro. Como si fueran las acciones de una SA. Exactamente. También respecto de la votación hubo modificaciones respecto de la SRL. El proyecto trata de no modificar mucho el articulado y dentro del mismo número de artículos va colocando las modificaciones, hace modificaciones en el 58 y en el 59, hace modificaciones respecto de la responsabilidad del balance falso, toma muchas innovaciones que tenía la 7 del 2005, que después fue receptada por la 7 del 2015, respecto, por ejemplo, de los aportes irrevocables. En el 190 pone los aportes irrevocables y habla de los préstamos de los socios como crédito subordinado, que también, o sea, son todos temas a debatir, pero bueno, los incorpora. Respecto de la SA, permite que los directores puedan, que las asambleas se puedan realizar a distancia, que también respecto de... ¿Solo de las SA o de todo tipo de sociedades? Porque en las asociaciones ya se estaba permitiendo. Sí, lo que pasa es que asambleas y órganos de administración a distancia, y no requiere que los directores tengan domicilio real en la República. Ah, mira. El famoso 256 sí. No lo... Después no lo requiere más. Después, otra cosa que también va agrega muchos temas a tratar por ordinaria que antes no estaban previstos. O sea, 234 modificado. 234 modificado, agrega ciertos asuntos. Agrega también... Perdón, ¿no? Pero ustedes dejen de hablar en código, porque no, una le dice el 234, el no sé cuánto... lo que estamos hablando... No va esto así. Lo que estamos hablando, cuáles eran temas de ordinaria y cuáles eran temas de extraordinaria. Aquellos, por ejemplo, que hablaban de la designación, remoción de los directores, del liquidador. Bueno, ahora se amplía además otros temas que pueden ser tratados por ordinaria, por ejemplo, el tema de dar garantías a terceros, el tema de
enajenar, por eso les dije, va a ser tema de gran debate, ¿no? Claro. Enajenar o dar garantías respecto de la totalidad o parte importante del activo societario. Claro. Después otros va a levantar polvoreda en otros sectores, ¿no? Colegios profesionales. Y a nosotros también, o sea, no solamente para nosotros, o sea, para todo el derecho societario va a ser un tema muy importante de debatir, incluye cláusulas limitativas a la transmisibilidad. Eso es después la prohibición de transmitir, que eso lo tenemos en la SAS y que, o sea, toma mucho de la SAS, que después también queda incorporada también en este proyecto, la prohibición se puede prohibir la venta de las acciones por un lapso. La indivisión, sí, el lapso que deja, sí. Después el propio artículo primero dice que podrían ingresan las empresas BIC. Claro. Las sociedades BIC. Después, ¿qué serían las sociedades BIC? Las triple impacto. Y eso, perdón, las que tienen beneficio de interés colectivo. Ajá. Todas aquellas que por ahí en una cuestión ecológica o adoptan algún tipo de proceso y por ahí pueden tener un beneficio fiscal. Todo eso se va a tratar. Todavía no tienen beneficio fiscal, pero la voluntad es que sería que exacto, porque todo eso generaría un impacto social que perjudicaría a la sociedad. Entonces, eso se va a tratar. Claramente, miren, nos estamos quedando sin programa, pero claramente Victoria va a tener que venir otro día a traducirnos ojalá que sea criollo, ¿no? Porque ojalá sea por un lado para ver que han modificado algunos artículos de este proyecto, los que hacen justamente a nuestra incumbencia notarial, y bueno, seguir debatiendo aquellos otros que son tan importantes y que también pueden tener mucha incidencia respecto a nosotros como comunidad, ¿no? Claro, ¿y cuál es el espíritu también que hay detrás de esos proyectos de ley, ¿no? Claro. ¿En qué aspecto nos benefician? Desde lo económico, genera muchísimo. Tenemos que cerrar, Laura. Perdón. abre Windows. Bueno, pero no me puedo quedar callada respecto. En producción nos dicen redondeen y ya le abro otra pregunta. La autonomía de la voluntad, pero por un lado hablan de la autonomía de la voluntad, pero también nos insertan estatutos tipos que a nosotros ahí está. Esto no nos gusta nada. Eso era lo del cierre, porque ¿sabés qué pasa? Yo veo todo esto muy lindo, las escucho hablar a ustedes que se van pasando los artículos así uno al otro, que me parece Borda y Jambías acá sentadas las dos. Pero resulta que después vamos con un estatuto tipo que nadie lo vio, nadie lo leyó, nadie sabe nada, todo es genérico. Y todos te preguntan, Vicky. Entonces yo digo, ¿cómo es la cosa? Es importante el asesoramiento previo. Estos recovecos. No, pero perdón, nos permite el arbitraje con cláusula compromisoria. Es muy interesante esto. Lo que pasa es que justamente todo esto tan innovador y tan hermoso que nos permitiría una autonomía de la voluntad, que nosotros como notarios estaríamos preparados para darle respuesta al público, encorsetarlo después en un estatuto tipo me parece que es una pérdida. Un contrasentido tal cual. Es pero una pérdida. Nos quedamos sin programa, nos sacan del aire, me quedé sin editorial. Alejandro, pero por favor.